Laura y Mónica habían sido inseparables desde que tenían memoria, una amistad tan profunda que parecía que la vida de una no tenía sentido sin la otra. Desde niñas compartieron risas, secretos y sueños, creciendo juntas en el pequeño barrio de San Miguel, donde todos las conocían como las hermanitas de alma. Para ellas, el destino estaba sellado en su amistad, y ninguna tormenta podría separarlas, o al menos eso pensaba Laura. A sus 28 años, Laura enfrentaba un momento difícil después de una relación amorosa que terminó de la peor manera. Con el corazón roto y la confianza devastada, se refugiaba en Mónica, quien como siempre la apoyaba incondicionalmente. Mónica era su roca, su confidente, y Laura nunca había dudado de su lealtad, porque sabía que Mónica nunca la abandonaría. Pero, en medio de esa aparente estabilidad, algo comenzó a cambiar. Mónica empezó a actuar de una forma extraña, distante, como si escondiera un secreto tan profundo que ni siquiera ella misma podía manejar. Laura comenzó a notar detalles que antes no estaban ahí. Mónica respondía con evasivas cuando le preguntaba sobre su día, y más de una vez notó cómo su amiga guardaba rápidamente el teléfono cuando ella se acercaba. Algo en el comportamiento de Mónica la inquietaba, pero Laura, en lugar de confrontarla, optó por observar en silencio, esperando que su amiga confiara en ella como siempre lo había hecho. Sin embargo, conforme pasaban los días, esa distancia crecía, y Laura sentía una punzada en el corazón que la atormentaba en cada encuentro. Un viernes por la noche, mientras conversaban en un café del centro, Laura notó que Mónica se mostró más nerviosa de lo habitual. Observaba el reloj constantemente y su mirada parecía perderse en algún pensamiento que la absorbía por completo. Laura intentó sacarla de ese trance, preguntándole directamente si algo andaba mal. Pero Mónica, con una sonrisa forzada, le aseguró que todo estaba bien y cambió de tema. Para Laura esa respuesta fue la confirmación de que algo oscuro y misterioso sucedía, algo que Mónica no quería contarle, y eso le dolía más que cualquier otra cosa. Esa noche, Laura decidió que necesitaba saber la verdad, costara lo que costara. No podía soportar la idea de que su mejor amiga, la persona en quien más confiaba, le estuviera ocultando algo. Así, en silencio y con el corazón dividido entre la lealtad y la sospecha, Laura tomó la firme decisión de seguir a Mónica, de descubrir por sus propios ojos qué era aquello que su amiga ocultaba en la sombra. No sabía lo que encontraría, pero estaba decidida a enfrentar lo que fuera, porque el amor y la confianza que sentía por Mónica no podían permitirse más dudas. Querido espectador, ¿te imaginas lo que Laura está a punto de descubrir? Esta historia apenas comienza y te prometo que las revelaciones te dejarán sin aliento. No te pierdas el próximo episodio y acompáñanos en este viaje de misterio, traición y emociones a flor de piel. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para ser el primero en conocer lo que viene. Laura decidió que no podía esperar más. El sentimiento de inquietud había crecido hasta convertirse en una necesidad de conocer la verdad, una verdad que parecía esconderse justo enfrente de ella. Al día siguiente, al notar que Mónica estaba arreglándose para salir, Laura la observó con atención desde la sala de su casa. Mónica parecía más reservada de lo habitual, y aunque ambas habían quedado en verse más tarde, notó que su amiga trataba de apresurarse para salir antes de tiempo. Laura, con el corazón en la garganta, tomó sus llaves y discretamente la siguió a distancia, cuidando de no ser descubierta. Mónica caminaba con paso rápido por las calles del barrio, mirando ocasionalmente hacia atrás, como si presintiera que alguien la observaba. Laura trataba de mantenerse oculta detrás de las esquinas y entre las sombras, sintiendo que su corazón latía con una mezcla de miedo y adrenalina. Después de unos minutos de seguirla, Mónica se detuvo en una esquina poco transitada y esperó en silencio, revisando su teléfono constantemente.
Laura se escondió detrás de un poste, manteniendo la respiración mientras trataba de entender lo que estaba pasando. De repente, un auto oscuro se detuvo frente a Mónica. Laura reconoció el vehículo de inmediato. Era el carro de David, su exnovio. La sangre de Laura se heló al ver a David bajar del auto, caminar hacia Mónica y darle un abrazo afectuoso. Para Laura, fue como si el tiempo se detuviera. La imagen de los dos juntos era devastadora. Intentaba buscar una explicación lógica, pero cada intento era más doloroso que el anterior. Sentía una punzada de traición profunda, un golpe que ni siquiera había imaginado. David y Mónica se quedaron conversando unos minutos y Laura, desde su escondite, observaba cómo ambos se miraban y sonreían con una confianza que ella ya no reconocía. Cada gesto, cada palabra que no podía escuchar, pero que intuía, le destrozaban el alma. Laura apretó los puños, luchando contra el impulso de salir y enfrentarlos en ese mismo instante. Pero, en medio del torbellino de emociones, una parte de ella se aferraba a la esperanza de que aquello tuviera alguna explicación lógica, que todo fuera un malentendido. Con el corazón roto y las manos temblorosas, Laura se dio cuenta de que no podía más. Retrocedió, evitando ser vista, y decidió alejarse antes de que las lágrimas traicionaran su presencia. Caminó en dirección opuesta, sintiéndose completamente vacía, con la sensación de que todo en lo que había creído se desmoronaba frente a ella. La traición de Mónica y David era una herida que apenas empezaba a doler, y sin embargo, ya le parecía insoportable. Esa noche, Laura se encerró en su cuarto, intentando procesar lo que había visto. Su mente era un caos de preguntas, y cada una de ellas era más dolorosa que la anterior. ¿Cómo era posible que su mejor amiga y su exnovio le estuvieran ocultando algo tan importante? ¿En qué momento perdió la confianza que había depositado en ambos? Mientras el reloj avanzaba y la oscuridad cubría su habitación, Laura comprendió que, aunque quisiera evitarlo, la verdad se abriría paso y ella tendría que enfrentarla, con o sin el apoyo de quienes creía sus aliados. Querido espectador, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Laura? La verdad duele, pero a veces es el único camino para sanar. Si quieres saber cómo sigue esta historia de amor, desconfianza y dolor, no olvides suscribirte y seguir nuestro canal. Activa las notificaciones para que seas el primero en descubrir qué decidirá hacer Laura. A la mañana siguiente, Laura despertó con los ojos hinchados y la sensación de que el peso del mundo caía sobre sus hombros. No había dormido casi nada. Atormentada por las imágenes de Mónica y David juntos, la mirada de complicidad que habían compartido, el abrazo que rompió su confianza en pedazos. Cada vez que cerraba los ojos, la escena volvía a repetirse en su mente, haciendo que su pecho se contrajera en una mezcla de tristeza y rabia. Pero, a pesar del dolor, Laura sabía que no podía quedarse en la incertidumbre, así que tomó una decisión. Necesitaba enfrentar a Mónica y exigirle respuestas. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Laura envió un mensaje a Mónica pidiéndole que se encontraran en el café donde solían platicar. La respuesta llegó rápido, y aunque no contenía ninguna explicación, Mónica aceptó verse con ella. Laura sentía que cada segundo de espera era un suplicio. Trataba de mantener la calma, pero su mente estaba en un torbellino de emociones que la arrastraba de un pensamiento a otro. Al llegar al café, Laura encontró a Mónica ya sentada en una mesa, con la mirada perdida en su celular. Respirando profundo para calmar su enojo, se acercó y se sentó frente a ella, quien al verla levantó la mirada y sonrió. Pero Laura notó que la sonrisa no era tan cálida como de costumbre. Sin rodeos, sin siquiera intercambiar un saludo, Laura fue directa al grano. Le preguntó a Mónica por qué le había estado ocultando cosas, por qué había estado viéndose con David a sus espaldas. El semblante de Mónica cambió de inmediato, sus ojos se llenaron de sorpresa
y al mismo tiempo una sombra de culpa se reflejó en su rostro. Mónica intentó hablar, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. Laura observaba cada uno de sus gestos, tratando de leer en ellos alguna verdad, alguna señal de arrepentimiento o explicación que pudiera calmar el torbellino de su corazón. Finalmente, Mónica comenzó a hablar, en voz baja y sin mirarla a los ojos. Le dijo que no había querido lastimarla, que lo último que deseaba era traicionar su confianza, pero que había algo que Laura no sabía, algo que ella misma había intentado evitar contarle porque temía perder su amistad. Laura escuchaba en silencio, reprimiendo las lágrimas y tratando de controlar el enojo que latía dentro de ella. Mónica continuó, explicándole que se había acercado a David porque había estado pasando por una situación difícil y él, de alguna manera, había sido un apoyo inesperado. Le confesó que tenía problemas en su familia, situaciones que la habían dejado sin saber a quién recurrir, y David había aparecido justo en ese momento. Laura sintió una mezcla de alivio y confusión. Parte de ella quería creer en las palabras de Mónica, pero otra parte seguía desconfiando. Antes de que Laura pudiera responder, Mónica le tomó la mano. La miró fijamente a los ojos y le pidió que le diera una oportunidad para explicarse mejor, para mostrarle que no había intención de traición en sus actos. Sin embargo, Laura seguía sin poder comprender del todo. La duda, el dolor y el resentimiento no desaparecían con esas palabras. Y aunque una parte de ella deseaba abrazar a su amiga y perdonarla, otra parte, herida y cautelosa, la mantenía distante, como si aún hubiera algo que no cuadraba. Querido espectador, ¿qué harías en el lugar de Laura? ¿Podría una explicación borrar el dolor de una traición aparente? No te pierdas el próximo capítulo para descubrir qué más se esconde esta historia. Suscríbete y activa las notificaciones, porque las revelaciones que están por venir podrían cambiarlo todo. Laura permanecía inmóvil, con la mano de Mónica aún sobre la suya, sintiendo el peso de cada palabra que acababa de escuchar. Su mente era un caos de emociones contradictorias. Por un lado, deseaba consolar a su amiga, intentar entenderla, pero por otro lado, no podía sacudirse la sensación de traición, la herida aún fresca que sangraba cada vez que recordaba a Mónica y David juntos. Tomó aire, tratando de encontrar claridad en medio de tanta confusión, y con voz temblorosa le pidió a Mónica que le contara la verdad completa, sin omisiones, sin mentiras. Mónica, visiblemente nerviosa, retiró la mano y desvió la mirada por un momento, como si le costara enfrentarse a la intensidad de los ojos de Laura. Con un suspiro profundo, comenzó a relatar lo que había estado sucediendo en su vida los últimos meses. Le habló de su hermano menor, Emiliano, quien había caído en una adicción que había destrozado la paz de su familia. Desde hacía meses, la situación en su casa era insoportable. Su madre lloraba todas las noches y su padre apenas podía hablar del tema sin quebrarse. Mónica, intentando ser el pilar que sostenía a todos, se había sentido sola, perdida y sin nadie a quien recurrir. Laura escuchaba en silencio, sorprendida y apenada por no haber notado antes el sufrimiento de su amiga. Sintió una punzada de culpa al darse cuenta de que había estado tan absorta en su propio dolor que no se había percatado de la carga que Mónica llevaba en sus hombros. Mónica continuó explicando que, en medio de esa crisis, un día se encontró casualmente con David en una reunión de amigos en común, y en un impulso desesperado terminó contándole todo lo que estaba viviendo. Para su sorpresa, David fue amable, comprensivo, y le ofreció su apoyo sin juzgarla. A medida que Mónica hablaba, Laura se daba cuenta de que las piezas comenzaban a encajar, aunque el dolor de la traición seguía ahí, como una espina en su corazón. Mónica le explicó que en esas semanas de angustia, David se había convertido en un confidente inesperado, alguien con quien podía hablar sin sentirse juzgada,
alguien que le ofrecía consuelo cuando todo en su vida parecía desmoronarse. Laura notaba la sinceridad en sus palabras, pero no podía evitar sentirse herida. ¿Por qué Mónica no había confiado en ella, en su mejor amiga, en lugar de recurrir a alguien tan cercano a su pasado? Laura tragó saliva y, en un intento de entender más, le preguntó a Mónica por qué no le había contado nada, por qué había guardado silencio y la había dejado enfrentarse sola a la sospecha, a las dudas que la habían consumido. Mónica bajó la mirada, apenada, y le confesó que tenía miedo de cargarla con sus problemas, especialmente después de ver el dolor que Laura había sufrido tras su ruptura con David. No quería sumarle más peso a sus heridas, y creyó que manteniendo las cosas en silencio estaba protegiéndola. Laura sintió cómo su corazón se dividía entre el enojo y el alivio. Era cierto que en el fondo entendía a Mónica, entendía su miedo, su deseo de protegerla, pero también sentía que la distancia que se había creado entre ellas dejaba cicatrices que no serían fáciles de sanar. Observando el rostro de su amiga, finalmente le dijo, con una voz rota, que necesitaba tiempo para procesar todo, para sanar el daño que la duda y la traición habían causado en su corazón. Querido espectador, ¿crees que el tiempo será suficiente para sanar una herida tan profunda? Esta historia apenas comienza a desentrañarse, y lo que Laura descubrirá podría cambiarlo todo. No te pierdas el siguiente capítulo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Las revelaciones que están por venir te sorprenderán y te dejarán sin palabras. Los días que siguieron a la conversación en el café fueron difíciles para Laura. La duda y el dolor se habían convertido en sus constantes compañeros, y aunque entendía los motivos de Mónica, el sentimiento de traición seguía ahí, como una herida que se negaba a sanar. Se sentía dividida entre su amor por su amiga y el resentimiento por el secreto que le había ocultado. Cada noche, antes de dormir, las palabras de Mónica resonaban en su mente y se encontraba cuestionando si realmente podría volver a confiar en ella como antes. Mónica, por su parte, intentaba acercarse a Laura. Le enviaba mensajes y le llamaba con la esperanza de poder conversar, de poder reconstruir lo que se había quebrado entre ellas. Pero Laura, aún dolida, respondía de forma distante, limitándose a contestar con breves palabras o evadiendo los intentos de su amiga. El vínculo que una vez compartieron parecía desmoronarse poco a poco, y ambas lo sabían, aunque ninguna se atrevía a confrontar el abismo que se abría entre ellas. Una tarde, mientras Laura caminaba por el parque buscando un poco de paz, se encontró con David. La sorpresa fue tan grande que por un momento se quedó paralizada, sin saber qué hacer o decir. David, con expresión seria y algo avergonzada, se acercó a ella. Le pidió unos minutos para hablar, para aclarar las cosas, y aunque su instinto le decía que debía marcharse, algo en la mirada de David la convenció de quedarse. David comenzó a explicarle que jamás quiso lastimarla, que el acercamiento con Mónica no tenía nada que ver con sus sentimientos del pasado. Le aseguró que lo único que había buscado era brindarle apoyo en un momento complicado, pues había visto en Mónica una persona desbordada de problemas y sin alguien en quien confiar. Laura lo escuchaba en silencio, tratando de no dejarse llevar por el resentimiento que aún palpitaba en su pecho. David continuó, explicándole que sabía el dolor que le causaba verla con Mónica y que había intentado distanciarse para evitar malos entendidos, pero al mismo tiempo no podía dejar de ayudar a quien lo necesitaba. Le confesó que había sido egoísta al no pensar en cómo eso afectaría a Laura y que lamentaba profundamente haber sido parte de una situación tan dolorosa para ella. A medida que David hablaba, Laura sentía cómo las emociones se mezclaban en su interior. Por primera vez, veía en él un genuino arrepentimiento, una sinceridad que la conmovía a pesar de todo el sufrimiento que había experimentado. Al terminar, David le pidió disculpas,
reconociendo que el daño estaba hecho y que probablemente nunca podría enmendarlo. Laura, con una mezcla de tristeza y alivio, aceptó sus disculpas, pero le dejó claro que, aunque comprendía sus intenciones, el dolor y la desconfianza no se desvanecerían tan fácilmente. David se despidió con una leve sonrisa de resignación y se marchó, dejándola sola en el parque, con una extraña paz en el corazón. Aunque el dolor seguía ahí, Laura sentía que de algún modo había comenzado a cerrar una pequeña parte de la herida. Sabía que el proceso de sanar y perdonar sería largo, pero ese encuentro con David le permitió ver que tal vez, con el tiempo, podría reconstruir los pedazos rotos de su confianza. Querido espectador, ¿es posible realmente perdonar cuando el corazón ha sido herido tan profundamente? Si quieres descubrir cómo Laura enfrenta este dilema y si logrará encontrar la paz en medio de la tormenta, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Lo que sigue en esta historia te mantendrá al borde de tu asiento. Laura pasó los días siguientes sumida en una introspección profunda. Las palabras de David habían dejado una marca, un destello de claridad que comenzaba a iluminar el caos en su corazón. Por primera vez en semanas, se permitía reconocer que, quizás, el dolor que sentía no provenía solo de la traición, sino también de las expectativas y los miedos que ella misma había depositado en sus relaciones. Aunque aún estaba herida, poco a poco iba comprendiendo que, en el fondo, todos cargaban sus propias luchas y que a veces las decisiones que tomaban los demás no siempre eran una muestra de falta de amor o respeto. Mónica seguía intentando acercarse, y aunque las respuestas de Laura aún eran cortas, había una leve apertura que indicaba que, con el tiempo, el lazo entre ellas podría encontrar una manera de sanar. Un día, mientras revisaba algunos mensajes antiguos en su celular, Laura encontró una conversación con Mónica de meses atrás, donde su amiga le contaba con entusiasmo sus sueños y proyectos. Leer esos mensajes le hizo recordar la amistad sincera que habían compartido durante tantos años, los momentos en los que Mónica había sido su apoyo incondicional. Ese recuerdo, aunque doloroso, despertó en Laura una nostalgia que empezaba a derretir la frialdad de su corazón. Esa misma tarde, Laura decidió dar el primer paso hacia una posible reconciliación. Envió un mensaje breve a Mónica, invitándola a tomar un café en el lugar de siempre. Sabía que no sería fácil, que había muchas palabras pendientes entre ellas, pero también sabía que, si alguna vez habían sido verdaderas amigas, ambas merecían la oportunidad de aclarar el pasado y tal vez, algún día, recuperar la confianza que se había roto. Al llegar al café, Laura encontró a Mónica esperándola, visiblemente nerviosa. La mirada de Mónica era un reflejo de arrepentimiento y esperanza, y al verla, Laura sintió una mezcla de emociones que no sabía cómo expresar. Ambas se sentaron en silencio, observándose, como si buscaran en el rostro de la otra una señal que les indicara por dónde comenzar. Fue Mónica quien rompió el silencio, agradeciéndole a Laura por darle la oportunidad de hablar y expresando que cada día de esos silencios había sido un recordatorio de cuánto le dolía la distancia entre ellas. Laura escuchaba con atención, dejando que Mónica se desahogara, compartiendo sus sentimientos de culpa y la soledad que había sentido en los últimos meses. Mónica le confesó que había aprendido mucho de este dolor, que comprendía que había cometido errores y que sin importar sus razones, lamentaba profundamente haber causado daño. Laura sintió cómo las palabras de Mónica le tocaban el alma, pero aún había preguntas que necesitaba hacer, verdades que necesitaba escuchar para poder avanzar. Con una voz suave pero firme, Laura le preguntó a Mónica si había algo más que no le hubiera contado, si había alguna otra verdad que aún se mantenía en la sombra. Mónica, mirándola a los ojos, le aseguró que todo lo que había dicho era la verdad,
que no había secretos adicionales. En ese momento, Laura sintió que, aunque el dolor no desaparecería de inmediato, estaba lista para dar un paso hacia adelante, para intentar reconstruir lo que el tiempo y las decisiones habían quebrado. Querido espectador, ¿podrá Laura sanar y dejar atrás la traición que la hirió tan profundamente? Si quieres descubrir cómo se desarrollará esta amistad y si realmente existe una segunda oportunidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La historia de Laura y Mónica está lejos de terminar y los próximos capítulos te sorprenderán con revelaciones inesperadas. Con el paso de los días, Laura y Mónica comenzaron a reconstruir paso a paso los cimientos de su amistad. Aún había cicatrices, sombras que aparecían en momentos inesperados, pero ambas sabían que estaban dispuestas a enfrentar cada una de ellas. Los silencios incómodos y las miradas evitadas iban dando lugar a conversaciones sinceras, a risas tímidas que recordaban la complicidad que alguna vez compartieron. Sin embargo, Laura aún sentía que faltaba algo, una última conversación que pondría a prueba si realmente estaban listas para dejar el pasado atrás. Una tarde, mientras paseaban por el parque donde solían pasar largas horas charlando sobre sus sueños, Laura decidió enfrentar el tema que aún rondaba en su mente. Deteniéndose junto a un árbol, miró a Mónica y le preguntó, con un tono suave pero decidido, si realmente había dejado a David en el pasado. Mónica se quedó en silencio, sorprendida por la pregunta, y respiró hondo antes de responder. Con la mirada fija en el suelo, Mónica le confesó que, aunque nunca sintió amor romántico hacia David, él había sido un apoyo importante en un momento de su vida donde sentía que todo se desmoronaba. Le explicó que había visto en él a un amigo, una persona con quien podía desahogarse, y que nunca tuvo la intención de traicionar la confianza de Laura. Mónica reconoció que fue un error acercarse a él sin ser completamente honesta y que entendía el dolor que eso le había causado a su amiga. Laura la escuchaba atentamente, tratando de procesar cada palabra, buscando la sinceridad en su voz. Finalmente, Mónica le aseguró que David ya no formaba parte de su vida, que había decidido tomar distancia para no interferir en el proceso de sanación de Laura. Le explicó que aunque le dolía perder esa amistad, sabía que había sido la decisión correcta. Al escuchar esas palabras, Laura sintió un alivio que no esperaba. Era como si, por primera vez, realmente comprendiera los sentimientos y las intenciones de Mónica, y aunque la herida seguía ahí, se dio cuenta de que estaba lista para dar el paso final hacia el perdón. Laura, conmovida, tomó la mano de Mónica y le agradeció por su honestidad, por abrirse a pesar de la culpa y el miedo. En ese momento, ambas comprendieron que su amistad, aunque quebrada, aún podía sanar, que las cicatrices que llevaban en el alma serían el recordatorio de la fortaleza que tenían para superar juntas cualquier obstáculo. Se abrazaron en silencio, sintiendo que ese abrazo era una promesa, un pacto silencioso de lealtad y sinceridad que nunca más romperían. Querido espectador, ¿realmente es posible reconstruir una amistad después de una traición? ¿Podrá este vínculo resistir las pruebas que el destino aún les tiene preparadas? La historia de Laura y Mónica está lejos de terminar. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo. Las sorpresas que están por venir te dejarán sin palabra. A medida que pasaban las semanas, la vida de Laura y Mónica comenzaba a retomar su curso. Las heridas parecían haberse cerrado, y cada día se sentían más fuertes, más unidas, como si aquella experiencia dolorosa hubiera forjado entre ellas una conexión más profunda. Laura había comenzado a reconstruir su confianza en Mónica, y aunque las cicatrices aún permanecían, sentía que ahora ambas eran capaces de mirarse sin el peso de los secretos. Una tarde, mientras compartían una taza de café en casa de Mónica,
Laura notó algo extraño en su amiga. Aunque había recuperado su alegría, había algo en su mirada, una especie de sombra que no había desaparecido del todo. Laura, quien ahora podía leer mejor que nunca los gestos de Mónica, decidió preguntarle si todo estaba bien. Mónica sonrió con dulzura, pero Laura percibió en esa sonrisa un dejo de tristeza que la preocupó. Con un suspiro profundo, Mónica le confesó que a pesar de todo el apoyo que había recibido de ella, su familia seguía atravesando por una situación complicada. Emiliano, su hermano, había recaído en su adicción, y la situación en su hogar se hacía cada día más difícil. Sus padres estaban exhaustos, y Mónica se sentía atrapada entre el deseo de ayudarlos y la frustración de no poder hacer más. Aunque le dolía admitirlo, sentía que estaba llegando a su límite y no quería preocupar a Laura nuevamente con sus problemas familiares. Laura escuchó en silencio, sintiendo en su corazón la tristeza de su amiga como si fuera propia. Comprendió que, aunque habían superado sus diferencias, Mónica seguía cargando con un dolor que iba más allá de su amistad. Un dolor que ni siquiera una relación tan cercana podía aliviar del todo. Sin pensarlo dos veces, Laura tomó las manos de Mónica y le aseguró que no estaba sola, que ahora más que nunca podían enfrentar juntas cualquier adversidad. Decidida a ayudarla, Laura le propuso a Mónica que buscaran opciones de apoyo para Emiliano. Le sugirió buscar ayuda profesional, terapias y hasta involucrarse en grupos de apoyo para familiares de personas con adicciones. Mónica se sorprendió ante el compromiso de su amiga y en sus ojos comenzó a brillar una luz de esperanza que hacía tiempo no veía en ella. Sabía que el camino sería largo y complicado, pero sentía que ahora, con Laura a su lado, tenía la fuerza suficiente para enfrentarlo. Con ese nuevo propósito en mente, ambas amigas comenzaron a investigar las mejores opciones para Emiliano y a diseñar un plan de apoyo para su familia. La empatía y la solidaridad que surgieron en esos momentos reforzaron aún más su amistad. Laura se involucró de lleno, acompañando a Mónica a reuniones y brindándole el soporte emocional que necesitaba, sin juzgar, solo escuchando y alentándola en cada paso. Querido espectador, ¿hasta dónde llega el poder de una verdadera amistad? ¿Lograrán Laura y Mónica ayudar a Emiliano y sanar las heridas que aún quedan en su familia? No te pierdas el próximo capítulo y descubre cómo el amor y la amistad pueden transformar incluso las situaciones más oscuras. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el desenlace de esta historia de valentía y esperanza. Con cada día que pasaba, Laura y Mónica se sumergían más en el proceso de ayudar a Emiliano. La situación en la familia de Mónica era complicada y, aunque habían encontrado un terapeuta dispuesto a trabajar con Emiliano, los avances eran lentos y las recaídas constantes. Sin embargo, ambas amigas no se daban por vencidas. Laura, en especial, se sentía comprometida a ser el apoyo incondicional que Mónica necesitaba en ese momento tan oscuro. Una tarde, después de una sesión particularmente difícil con el terapeuta, Mónica y Laura salieron de la clínica en silencio. Mónica llevaba la mirada baja, agotada y llena de tristeza. Laura, notando el dolor en los ojos de su amiga, la abrazó, dándole el consuelo silencioso que sabía que necesitaba. Sabía que las palabras no serían suficientes en ese momento, así que simplemente permaneció a su lado, compartiendo la carga sin necesidad de explicaciones. A medida que caminaban juntas hacia el parque cercano, Mónica rompió el silencio y le confesó a Laura que, en ocasiones, sentía que sus fuerzas flaqueaban, que el peso de la situación la estaba aplastando. Con voz quebrada, le confesó que, en los momentos más oscuros, había llegado a cuestionarse si alguna vez Emiliano podría superar sus adicciones y si la vida de su familia volvería a ser la misma. Laura la escuchaba atentamente, sintiendo cada palabra como un eco de la desesperación que su amiga había guardado en silencio durante tanto tiempo. Laura,
con una determinación renovada, tomó las manos de Mónica y le aseguró que, aunque el camino fuera largo y doloroso, no estaban solas. Le recordó los avances, por pequeños que fueran, que Emiliano había logrado hasta ese momento y cómo cada esfuerzo contaba. Le habló del amor incondicional que su familia sentía por Emiliano y de cómo ella, junto con su familia, eran una fuerza poderosa que podía sostenerlo en cada paso. Mónica, con lágrimas en los ojos, sintió un nuevo impulso de esperanza. La presencia de Laura era el ancla que necesitaba para no dejarse vencer por el desaliento. A partir de ese día, la relación entre Laura y Mónica se volvió aún más sólida. Las dos trabajaban como un equipo, enfrentando juntas cada obstáculo, celebrando cada pequeña victoria y sosteniéndose mutuamente en los momentos de flaqueza. Laura comenzó a convertirse en una figura cercana para la familia de Mónica, y con el tiempo, la confianza y el cariño de los padres de Mónica hacia ella se hicieron cada vez más profundos. Era como si Laura se hubiera convertido en una segunda hija, una persona que estaba ahí no solo por amistad, sino por un sentido de compromiso y amor que iba más allá de las palabras. Poco a poco, Emiliano comenzó a mostrar pequeños pero significativos cambios. Las sesiones de terapia empezaron a dar frutos, y aunque el proceso era lento, cada avance llenaba de esperanza tanto a Mónica como a Laura. La oscuridad que había envuelto a la familia empezaba a disiparse, y en su lugar se abría paso una luz tenue pero constante, alimentada por el esfuerzo y la perseverancia de todos. Laura y Mónica, ahora más unidas que nunca, se dieron cuenta de que, aunque las pruebas habían sido duras, su amistad era más fuerte de lo que habían imaginado. Querido espectador, ¿qué tan lejos llegarías por una amistad verdadera? No te pierdas el próximo capítulo para descubrir si Laura y Mónica lograrán ver a Emiliano completamente recuperado y cómo su amistad seguirá siendo puesta a prueba. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir cada detalle de esta historia que muestra el poder transformador de la lealtad y la esperanza. Los avances en la recuperación de Emiliano comenzaron a traer un aire de paz a la vida de Mónica y su familia. Y, aunque aún había desafíos, cada día era una nueva oportunidad para ellos. Laura, quien ya era parte fundamental en esta historia de superación, no solo había ganado la confianza de la familia, sino que había encontrado en esta lucha una razón profunda para mantenerse fuerte. Ver a Emiliano recuperarse le daba fuerzas a ella también, y en cierto modo sentía que todo el dolor y las dudas del pasado habían valido la pena por este momento. Una noche, mientras Laura y Mónica compartían una cena tranquila en casa de esta última, Mónica aprovechó la intimidad del momento para agradecerle a Laura. Le expresó, con una sinceridad conmovedora, lo importante que había sido su apoyo, cómo su presencia la había salvado en los días más oscuros. Laura, emocionada, le respondió que esa amistad era lo más valioso que tenía y que, en realidad, ella también había encontrado en Mónica el apoyo que necesitaba para sanar sus propias heridas. Ambas se miraron con gratitud, sintiendo que, de alguna manera, sus vidas habían encontrado una armonía profunda gracias a todo lo que habían enfrentado juntas. Pero justo cuando comenzaban a sentir que todo volvía a la normalidad, un llamado inesperado cambió el rumbo de la noche. El celular de Mónica sonó y al contestar, escuchó la voz temblorosa de su madre al otro lado de la línea. La señora le informó que Emiliano había salido de casa y que nadie sabía dónde estaba. Mónica se quedó en silencio, inmovilizada por el miedo, mientras la angustia se apoderaba de ella. Laura, al ver el rostro pálido de su amiga, comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo, y, sin perder un segundo, se levantó, tomando la mano de Mónica con firmeza y dándole un leve apretón, como diciendo, «No estás sola». Ambas se apresuraron a salir, sin saber exactamente a dónde ir,
pero con la certeza de que no descansarían hasta encontrar a Emiliano. Recorrieron las calles del barrio, llamándolo desesperadamente, buscando en cada rincón, preguntando a los vecinos y amigos si alguien lo había visto. La noche se hacía cada vez más fría, y con cada minuto que pasaba, la desesperación de Mónica crecía. Laura, sintiendo el dolor de su amiga como propio, trataba de mantener la calma y de pensar con claridad. Sabía que, en estos momentos, su amiga necesitaba fortaleza más que nunca. Después de horas de búsqueda, cuando la esperanza parecía desvanecerse, recibieron una llamada. Era un amigo de Emiliano que había visto a alguien parecido a él en un parque cercano. Sin pensarlo dos veces, ambas corrieron hacia el lugar. Al llegar, encontraron a Emiliano sentado en una banca, con la mirada perdida y el rostro cubierto de lágrimas. Mónica corrió hacia él y lo abrazó con toda la fuerza de su amor, mientras Emiliano, roto y vulnerable, le pedía perdón entre sollozos. Laura observaba la escena con lágrimas en los ojos, sintiendo un alivio profundo. Sabía que este era un momento clave en la vida de Emiliano, un punto de inflexión que marcaría el inicio de su verdadera recuperación. En silencio, prometió estar ahí, para él y para Mónica, en cada paso, en cada caída y en cada avance. Sabía que el camino sería largo, pero en ese instante comprendió que la fuerza de la amistad y el amor familiar era capaz de superar cualquier obstáculo. Querido espectador, ¿puede el amor de una familia y el apoyo de una amistad salvar a alguien en su momento más oscuro? No te pierdas el próximo capítulo y descubre cómo la vida de Emiliano, Mónica y Laura se transformará. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir cada paso de esta historia de esperanza y redención. Después de aquella noche intensa en el parque, Emiliano comenzó a dar señales de un compromiso genuino con su recuperación. La experiencia de haber tocado fondo y el apoyo incondicional de su familia y de Laura le habían dado la fortaleza que necesitaba para enfrentar sus demonios. Mónica, quien había sentido cada paso de su hermano como propio, no podía evitar llorar de alivio cada vez que lo veía regresar de sus sesiones de terapia con una sonrisa tímida, pero llena de esperanza. Laura se había convertido en una especie de pilar no solo para Mónica, sino también para Emiliano. Con cada avance que él lograba, ella estaba ahí para celebrar, y en cada momento de duda o debilidad, ella ofrecía sus palabras de ánimo. Emiliano la veía casi como una hermana mayor, alguien en quien podía confiar y a quien le debía gran parte de la motivación para no rendirse. Las noches de recaídas y oscuridad comenzaban a quedar atrás, y aunque aún había momentos difíciles, Emiliano sabía que tenía un sistema de apoyo sólido y constante. Una tarde, mientras Laura y Mónica disfrutaban de una caminata en la plaza principal, Emiliano la sorprendió apareciendo con un regalo en sus manos. Era una pequeña planta en una maceta, símbolo de su crecimiento y de la promesa de cuidarse a sí mismo, como cuidaría de aquella vida que sostenía en sus manos. Con voz emocionada, le explicó a Laura que esa planta era un agradecimiento por todo lo que había hecho por él, por no abandonarlo cuando él mismo se había rendido. Laura lo abrazó con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que ese gesto simbolizaba no solo el cambio en Emiliano, sino también la restauración de todo lo que había quedado roto en el camino. Ese mismo día, los tres se sentaron en la banca de un parque y comenzaron a conversar sobre los sueños que tenían, las metas que deseaban alcanzar ahora que la paz empezaba a hacerse presente en sus vidas. Emiliano, con un brillo en los ojos que nunca antes habían visto, compartió sus aspiraciones de ayudar a otros jóvenes que, como él, habían pasado por momentos difíciles. Mónica y Laura lo escuchaban con orgullo, conscientes de que su hermano estaba encontrando un propósito, un camino propio que antes no había considerado. Las semanas transcurrieron y la vida de los tres comenzó a tomar un ritmo tranquilo y lleno de significados.
Cada día era una oportunidad para compartir, para aprender y para sanar. Laura, quien en algún momento había temido perder a Mónica por completo, ahora se daba cuenta de que la experiencia que habían vivido las había unido más de lo que podía haber imaginado. Ambas entendieron que una amistad verdadera se prueba en los momentos de oscuridad y que el amor que sentían era suficiente para sostenerlas incluso en los momentos más difíciles. Querido espectador, ¿lograrán Emiliano, Mónica y Laura seguir fortaleciendo sus lazos y construir juntos un futuro lleno de paz y propósito? Acompáñanos en el próximo capítulo y descubre el desenlace de esta historia de amor, resiliencia y amistad inquebrantable. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir cada paso de esta travesía que muestra que la luz siempre encuentra su camino. La vida parecía darles una tregua a Laura, Mónica y Emiliano. La calma y la estabilidad se convertían en algo más que un sueño lejano, y cada uno de ellos empezaba a vislumbrar un futuro lleno de nuevas oportunidades. Laura, quien en algún momento había sentido el peso de la traición y la desconfianza, ahora se encontraba fortalecida, con una claridad renovada sobre el verdadero significado de la amistad y el perdón. Emiliano, por su parte, continuaba su proceso de recuperación con determinación, convencido de que cada paso que daba era una victoria personal. Una noche, mientras compartían una cena familiar en casa de los padres de Mónica, se produjo un momento que marcaría para siempre el vínculo entre ellos. Emiliano, con el rostro iluminado por una mezcla de orgullo y timidez, se levantó de la mesa y pidió la palabra. Con la voz ligeramente temblorosa, comenzó a expresar lo que sentía en su corazón. Agradeció profundamente a su familia por nunca haberlo abandonado, incluso en sus peores momentos, y dirigió una mirada especial a Mónica y a Laura. Con los ojos llenos de emoción, Emiliano habló de cómo la presencia de Laura en su vida había sido un factor crucial para su recuperación. Le agradeció por cada palabra de aliento, por cada mirada de apoyo y, sobre todo, por no haber perdido la fe en él. Al escuchar esas palabras, Laura sintió que cada momento difícil, cada lágrima y cada noche en vela habían valido la pena. Emiliano se había convertido en una persona más fuerte y la gratitud que reflejaba en sus ojos llenaba de sentido todo el camino recorrido. Después de aquella cena, Mónica y Laura decidieron pasar un momento a solas en el jardín. Sentadas bajo la luz de las estrellas, ambas amigas se miraron y, sin necesidad de palabras, comprendieron que habían llegado al final de un viaje transformador. Mónica tomó la mano de Laura y le agradeció por haber sido su pilar, por haber estado a su lado en los momentos de mayor incertidumbre y por haber ayudado a salvar a Emiliano. Laura, conmovida, le respondió que esa amistad era lo más preciado que tenía y que, aunque el camino no había sido fácil, estaba convencida de que cada desafío había fortalecido el lazo entre ellas. Mientras el silencio se hacía presente entre ellas, un sentimiento de paz las envolvió. Era como si el universo les regalara ese instante para celebrar no solo la victoria de Emiliano, sino también el triunfo de una amistad que había superado las pruebas más duras. Laura y Mónica comprendieron que la verdadera amistad no se trataba de momentos perfectos, sino de ser el refugio de alguien en los momentos de tormenta. Querido espectador, ¿alguna vez has sentido el poder transformador de una amistad verdadera? No te pierdas el próximo capítulo, donde descubriremos cómo la vida de Laura, Mónica y Emiliano continúa en esta nueva etapa llena de esperanza. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir el desenlace de esta historia que nos recuerda que la verdadera fortaleza surge en medio de las adversidades. Con el tiempo, la vida de Laura, Mónica y Emiliano se estabilizó en una armonía que, en algún momento, parecía inalcanzable. La lucha de Emiliano contra sus propios demonios había sido dura, pero con el apoyo de su familia y la fuerza de sus propios deseos de cambio, lograba vivir cada día con una esperanza renovada.
Mónica y Laura, por su parte, habían alcanzado un punto en su amistad en el que ya no existían sombras de desconfianza. Lo que las unía ahora era un lazo indestructible, forjado a través de las pruebas más difíciles. Un día, mientras Emiliano y Laura paseaban por las calles del barrio, tuvieron una conversación que reflejaba el profundo cambio que ambos habían experimentado. Emiliano le confesó a Laura que, después de todo lo que había vivido, su mayor deseo era ayudar a otros que, como él, habían perdido el rumbo en algún momento de sus vidas. Le compartió su sueño de abrir un centro de apoyo para jóvenes en situaciones de riesgo, un lugar donde pudieran encontrar orientación, apoyo y una segunda oportunidad. Laura, al escuchar sus palabras, se sintió profundamente conmovida. Veía en Emiliano una fortaleza que antes él mismo había desconocido, una determinación que no solo mostraba el deseo de sanar, sino también de hacer algo significativo con su vida. Inspirada por sus palabras, Laura decidió que quería apoyarlo en su misión, ofrecerle su experiencia y sus habilidades para que ese sueño pudiera hacerse realidad. Sin perder tiempo, ambos se reunieron con Mónica y la familia para compartir sus planes. La noticia fue recibida con lágrimas y sonrisas de orgullo. Cada miembro de la familia sentía que, después de tanto dolor, este nuevo proyecto representaba no solo la recuperación de Emiliano, sino también la recompensa a todo el esfuerzo y sacrificio que habían hecho juntos. La idea de un centro de apoyo no era solo un sueño, era la promesa de que ninguna de las pruebas que habían enfrentado había sido en vano. Los meses siguientes estuvieron llenos de trabajo y dedicación. Laura y Emiliano se entregaron por completo a la planificación del centro de apoyo, buscando el lugar adecuado, reclutando voluntarios y estableciendo los programas que querían ofrecer. Mónica, aunque ocupada con su propio trabajo, se unió a ellos cada vez que tenía oportunidad, aportando su tiempo y su amor por la causa. El centro fue bautizado como Nuevo Amanecer, un nombre que reflejaba el renacer no solo de Emiliano, sino de todos aquellos que cruzarían esas puertas buscando una nueva oportunidad. Finalmente, el día de la inauguración llegó. Laura, Mónica y Emiliano estaban allí, junto con sus padres y amigos, listos para abrir las puertas de Nuevo Amanecer y dar la bienvenida a quienes, como Emiliano, necesitaban un refugio en medio de sus propias tormentas. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Cada palabra, cada aplauso y cada sonrisa reflejaban el poder de la perseverancia, el amor y la amistad. Querido espectador, ¿alguna vez has sentido que las pruebas más difíciles de la vida pueden convertirse en la inspiración para ayudar a otros? No te pierdas el próximo capítulo, donde veremos cómo Nuevo Amanecer transforma no solo la vida de Emiliano, sino de todos aquellos que buscan una segunda oportunidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir esta historia de esperanza, propósito y redención. El Centro Nuevo Amanecer comenzó a recibir a jóvenes llenos de historias difíciles y corazones rotos, pero también con la esperanza de encontrar un nuevo camino. Emiliano se había convertido en una inspiración para ellos. Su historia de lucha y recuperación era el ejemplo perfecto de que, aunque la vida a veces pareciera oscura, siempre había una manera de encontrar la luz. Cada día se entregaba por completo a escuchar, guiar y apoyar a quienes, como él, estaban en busca de una segunda oportunidad. Laura, por su parte, estaba allí a su lado, encargándose de organizar los programas y actividades del centro, creando espacios seguros y cálidos donde los jóvenes pudieran abrirse y sentirse apoyados. Mónica se unía cada vez que sus compromisos se lo permitían, colaborando con talleres de habilidades y ofreciendo pláticas motivacionales. Ver a su hermano y a su mejor amiga trabajando juntos, llenos de propósito y determinación, llenaba su corazón de un orgullo que no podía describir con palabras. Una tarde, mientras Laura y Emiliano revisaban las solicitudes de nuevos participantes, una joven llamada Valeria llegó al centro,
Tenía la mirada apagada y una expresión de desconfianza en su rostro, como si cada paso que daba hacia ese lugar le costara todo el valor que le quedaba. Laura fue quien la recibió con una sonrisa cálida, ofreciéndole una taza de café y mostrándole el lugar. Valeria aceptó con timidez, observando cada detalle a su alrededor, intentando entender si ese sitio realmente podría ser el refugio que tanto necesitaba. Emiliano se acercó y, al presentarse, vio en los ojos de Valeria el mismo dolor que él había llevado consigo durante tanto tiempo. No necesitaba preguntar demasiado. Entendía lo que era sentirse solo, atrapado en una vida de dificultades. Con una empatía genuina, comenzó a contarle su propia historia, hablando de los días en los que pensó que no había salida, de las noches en las que se sintió abandonado por todos y de cómo el apoyo de su familia y de personas como Laura lo ayudaron a recuperar su vida. Valeria escuchaba en silencio y poco a poco sus barreras empezaron a desmoronarse. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo comenzaron a correr por su rostro mientras, por primera vez en años, se permitía sentir el alivio de saber que no estaba sola. Emiliano y Laura la consolaron, recordándole que, nuevo amanecer, estaba ahí para ella, para acompañarla en cada paso que diera hacia su propio renacer. A partir de ese momento, Valeria se convirtió en una de las jóvenes más comprometidas del centro. Bajo la guía de Emiliano y el apoyo de Laura, encontró un lugar donde podía sanar y descubrir quién era realmente. Laura veía en ella un reflejo de su propia lucha por recuperar la confianza en las personas y se sintió agradecida de poder ser parte de esa transformación. Querido espectador, será Nuevo Amanecer capaz de cambiar la vida de Valeria y de tantos otros que buscan una segunda oportunidad. No te pierdas el próximo capítulo y descubre cómo el esfuerzo de Emiliano, Laura y Mónica sigue dejando una huella profunda en cada alma que cruza las puertas de este refugio. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir cada paso de esta inspiradora historia de sanación y esperanza. Los meses pasaron y Nuevo Amanecer se convirtió en un faro de esperanza para los jóvenes del barrio y de otras zonas de la ciudad. Cada día, nuevas historias de vida cruzaban las puertas del centro, cada una con su propio dolor y sus propios anhelos, pero todas con una cosa en común: el deseo de encontrar un lugar seguro donde pudieran empezar de nuevo. Emiliano y Laura se habían vuelto los corazones y las almas de este refugio, y su dedicación era palpable en cada rincón, en cada sonrisa que lograban devolver a los rostros de aquellos jóvenes. Valeria, quien había llegado al centro llena de dudas y miedos, ahora era una de las jóvenes más activas y comprometidas. Bajo la guía de Emiliano y la confianza que Laura le había brindado, había florecido, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia para los demás. Inspirada por el apoyo que recibió, Valeria comenzó a liderar actividades, compartiendo su historia y ayudando a otros a encontrar fortaleza en sus propias luchas. Emiliano, orgulloso de su progreso, veía en ella un reflejo de su propio viaje y comprendía que Nuevo Amanecer estaba cumpliendo su propósito. Un día, mientras Laura, Emiliano y Mónica revisaban las actividades del mes en una de las oficinas del centro, Emiliano se tomó un momento para expresar algo que había guardado en su corazón. Con los ojos brillantes de emoción y gratitud, agradeció a Laura y Mónica por haber estado ahí, por haber sido su salvavidas cuando más lo necesitó y por nunca rendirse con él, incluso cuando él mismo había perdido la fe. Les confesó que, sin ellas, nunca habría encontrado la fuerza para luchar ni para crear un espacio como Nuevo Amanecer. Laura y Mónica, profundamente conmovidas, se miraron y sonrieron, compartiendo un momento de silencio lleno de gratitud y amor.
Para ambas, esta historia había sido mucho más que una lucha por Emiliano. Había sido una lección sobre la fuerza de la familia, el poder de la amistad y la capacidad de sanar, no solo al otro, sino a uno mismo. Laura, quien había iniciado este camino con dudas y resentimientos, ahora entendía que cada prueba había sido necesaria para llegar a este punto, donde todos, de una forma u otra, habían renacido. La inauguración del nuevo programa de mentores fue la culminación de este ciclo de aprendizaje y transformación. Valeria y otros jóvenes del centro se ofrecieron para ser mentores de los recién llegados, compartiendo su experiencia y brindando apoyo a quienes estaban comenzando sus propios procesos de sanación. Laura y Emiliano, al ver la dedicación de estos jóvenes, comprendieron que Nuevo Amanecer había dejado de ser solo un proyecto y se había convertido en una verdadera comunidad, una familia unida por la empatía y el deseo de ayudar. Al finalizar la ceremonia, Emiliano, Laura y Mónica se abrazaron, sintiendo que ese momento marcaba un cierre y al mismo tiempo un nuevo comienzo. Sabían que la vida traería nuevos retos, pero también sabían que, pase lo que pase, estarían juntos para enfrentarlo. La oscuridad que alguna vez los rodeó había dado paso a una luz que no solo los había transformado a ellos, sino que ahora iluminaba a todos los que se acercaban a Nuevo Amanecer. Querido espectador, ¿puede una amistad y el amor de una familia cambiar el destino de una persona? Gracias por acompañarnos en esta travesía de esperanza, superación y redención. No olvides suscribirte al canal para ser parte de nuevas historias que, como esta, nos muestran que, aunque la vida nos desafíe, siempre hay una segunda oportunidad esperándonos.